El mundo que nos rodea, ¿eh? Desde el móvil que tenemos en la mano hasta la ropa que llevamos puesta, todo nació en un torbellino de humo, de vapor y de ambición. Hoy vamos a explorar justo ese momento, la revolución industrial. Un cambio que, ojo, no solo construyó fábricas, es que nos construyó a nosotros. A ver, para que nos entendamos, fue básicamente el momento en que la humanidad metió una marcha más. O sea, pasamos de ir a la velocidad que nos permitían nuestros músculos o los de los animales a tener de repente una potencia casi infinita, ¿no? La de las máquinas. Un cambio, vamos, brutal. Se redefinieron por completo las reglas del juego. Bien, para entender cómo ocurrió todo esto, vamos a seguir este camino. Primero veremos cómo estaba el escenario justo antes de que todo estallara. Luego buscaremos la chispa inicial en Gran Bretaña. Veremos los inventos que lo cambiaron todo, sentiremos su impacto en la vida de la gente y seguiremos su viaje por el mundo hasta llegar a sus consecuencias hoy en día. ¿Listos? Pues vamos allá. Lo primero, y esto es importante, es entender que no fue un solo Big Bang, ¿vale? Fue más bien como dos olas gigantescas de cambio, y cada una con sus propias tecnologías y sus propios protagonistas. La primera ola, la que todos nos imaginamos con chimeneas, humo y vapor, esa fue la revolución del carbón y del textil. Pero es que casi un siglo después llegó la segunda, y esta fue una aceleración brutal, movida por la electricidad, el acero y la producción en masa, la que de verdad nos trajo el mundo moderno tal y como lo conocemos. Vale, pero la gran pregunta es, ¿por qué ahí? ¿Qué narices tenía esa isla del norte de Europa que no tuviera el resto del mundo para encender una mecha que iba a cambiar el planeta entero? Pues la respuesta parece que está en una especie de tormenta perfecta. Es que Gran Bretaña no es que tuviera solo un ingrediente, es que los tenía todos. Tenía la energía, el carbón justo bajo sus pies. Tenía el capital, el dinero de su imperio, una población enorme, lista para ponerse a trabajar, y algo que fue clave, un sistema que protegía y premiaba a los inventores. O sea, el cóctel era explosivo. Claro, las condiciones solo crean la oportunidad. El cambio de verdad vino de la mano de inventos muy concretos, de máquinas que se convirtieron en los auténticos motores de esta nueva era. Y esto puede que sorprenda, pero es que todo empezó con algo tan cotidiano como la ropa. La demanda de tejidos de algodón era gigantesca en todo el mundo. Y claro, producirlo a mano era lentísimo. Era el problema perfecto esperando una solución. Una solución mecánica. El impacto de máquinas como esta, como la Spinning Jenny, fue brutal. De repente, una sola persona podía hilar lo mismo que 8 personas a mano. La producción no es que solo se multiplicara, es que se trasladó. El trabajo salió de las casas para concentrarse en un sitio que iba a definir la época entera: la fábrica. Pero claro, todas estas nuevas máquinas de hilar y de tejer tenían un apetito voraz. La fuerza de una persona o la de las ruedas de agua ya no era suficiente. Se necesitaba una fuente de energía nueva, una que fuera fiable, potentísima y, sobre todo, que se pudiera poner en cualquier sitio. La máquina de vapor ya existía, pero la mejora de Watt la hizo rentable. Y eso lo cambió todo. De repente, podías construir una fábrica donde quisieras, no solo al lado de un río. Fue la energía que, literalmente, liberó a la producción de los límites de la geografía. Bien, ya teníamos las máquinas y la energía para moverlas. Pero ¿de qué las construíamos? Para aguantar la potencia del vapor, hacía falta un esqueleto mucho más fuerte que la madera. Hacía falta el material de la nueva era, el hierro. Y el verdadero salto de gigante llegó con el acero. El proceso Bessemer fue revolucionario porque convirtió el acero, que antes era un lujo, en algo increíblemente barato. Y sin acero barato, olvídate, no hay ferrocarriles cruzando continentes, ni puentes gigantes, ni rascacielos. Vamos, que el mundo moderno sencillamente no sería posible. Pero las máquinas y las fábricas son solo la mitad de la historia. El impacto más profundo y a menudo el más doloroso fue en la propia sociedad. La revolución transformó la vida de la gente de arriba a abajo. El cambio fue un auténtico terremoto social. En solo 50 años, el Reino Unido pasó de ser un país de agricultores a una nación de gente de ciudad. Fue una de las migraciones internas más rápidas de la historia, con millones de personas abandonando el campo por la promesa, que a menudo era muy incierta, de un trabajo en la ciudad. Y la vida en esas nuevas ciudades industriales era, seamos claros, un infierno para muchos. Jornadas interminables, condiciones insalubres, el trabajo infantil por todas partes era la norma. La Ley de Fábricas de 1833 no fue una solución mágica, ni mucho menos, pero sí fue un primer paso histórico, el reconocimiento de que el progreso no podía basarse en la explotación brutal de los más débiles. Y aquí llegamos a una de las grandes paradojas, Porque, la economía en su conjunto crecía, la producción se disparaba, pero la pregunta es,
¿quién se llevaba el beneficio? Pues la realidad es que durante casi medio siglo los salarios de los trabajadores apenas mejoraron, estaban estancados. Y esto, claro, ¿qué significa? Pues que toda esa riqueza que se estaba generando no se repartía. Y eso, como es lógico, alimentó unas tensiones sociales enormes. El fuego que se encendió en Gran Bretaña, como era de esperar, no tardó en extenderse. Vamos a ver ahora cómo este modelo se fue propagando por el resto del planeta. La industrialización se expandió como una ola, de verdad. Primero llegó a los vecinos europeos que tenían recursos, claro. Luego cruzó el charco, el Atlántico, donde Estados Unidos no solo la adoptó, sino que la perfeccionó a una escala masiva. Y luego, el caso de Japón es fascinante, porque en lugar de esperar, fue el propio Estado el que orquestó una modernización a marchas forzadas para poder competir con Occidente. Hemos viajado al pasado, sí, pero lo más importante es entender cómo las decisiones y los inventos de aquella época siguen moldeando nuestro presente, y de formas que a menudo ni siquiera vemos. Si tuviéramos que resumir su legado, diría que es una historia de luces y sombras. Nos dejó una productividad nunca vista, pero también conflictos sociales que todavía resuenan. Creó nuestras ciudades modernas, sí, pero nos hizo dependientes de los combustibles fósiles, una hipoteca con el medio ambiente que estamos pagando hoy. Y sobre todo, abrió una nueva brecha de riqueza entre las naciones industrializadas y el resto del mundo. Y terminamos con esta pregunta, que creo que resume la gran dualidad de todo este proceso. ¿Fue el motor que nos sacó de la pobreza? ¿O fue la caja de Pandora que abrió la puerta a los problemas globales que enfrentamos hoy? Quizá, y solo quizá, la respuesta más honesta es que fue las dos cosas a la vez.